Cerca del poblado de Country Club, en Hermosillo, Sonora, se encuentran unas antiguas ruinas de un club de golf construido durante los años 50, en el cual se reunían muchas de las familias más adineradas de los alrededores para convivir y socializar. El lugar era bastante amplio, tenía un restaurante, piscina, terraza, salón de baile y casino. Este último guarda una historia tétrica dentro de sus 4 paredes, historia que es tan fuerte que si eres sensible, te recomiendo que mejor salgas de este video para evitar ser perturbado, pues te aseguro que después de escuchar lo que estoy a punto de contarte, tu manera de ver las cosas cambiará definitivamente. Así que si estás preparado, te invito a colocarte tus audífonos y subir el volumen, porque estás a punto de escuchar la leyenda de El Casino del Diablo. En aquellos tiempos, el casino del club era un lugar muy popular entre los jóvenes, pues aquí era donde la mayoría de las personas venía a encontrar pareja y a divertirse. Un 31 de diciembre, como parte de la celebración de fin de año, el dueño del lugar, en colaboración con el gobierno de Hermosillo, ofrecieron un gran baile, abierto a todo el público, por lo cual gran parte de los jóvenes de los alrededores estarían aquí, en especial una chica llamada Linda, que era una hermosa jovencita de 16 años, la cual se esmeró bastante en su arreglo personal para ir al baile, pues ella estaba dispuesta a conseguir algún galán esa misma noche. Después de algunas horas frente al espejo, Linda se encontraba lista, por lo que procedió a avisarle a su madre que iría al gran festejo con sus amigos. Sin embargo, su madre le negó rotundamente el permiso de salir esa noche, debido a que la señora se sentía mal, y por ser una fecha de celebración familiar, ella quería que todos se reunieran a la mesa sin excepción alguna. Linda procedió a retirarse molesta a su habitación, pues al ser aún adolescente, ella quería salir a divertirse y disfrutar de la noche con sus amigos, por lo cual, después de meditarlo un poco, ella decidió salirse de su casa sin permiso para ir al baile, sin saber lo que más tarde le esperaría dentro de aquel casino, pues esa misma noche le ocurriría algo que marcaría su vida para siempre. Cuando Linda llegó al baile, robó varias miradas de los espectadores, pues la chica, además de ser muy joven y bella, lucía despampanante. Muchos caballeros se le acercaron a invitarla a bailar, sin embargo, ella no accedía a ninguna invitación, excepto a la de un apuesto joven de cabello negro y ojos grandes, vestido de manera muy elegante, al cual nadie conocía. Pero Linda no se fijó en eso, así que aceptó inmediatamente. La pareja bailó durante bastante tiempo, hasta que de pronto, Linda comenzó a sentir mucho calor y ardor en la espalda. Al principio no le tomó mucha importancia, pero después de un rato, la molestia fue aumentando. Ella sentía como algo le quemaba, y aunque se encontraba temerosa, volteó para ver lo que era. Entonces se llevó una gran sorpresa, ya que tenía la mano y el brazo del joven marcada en el vestido. Era una marca terrible, pues la tela estaba quemada por completo, y la piel de la chica estaba muy enrojecida. El ambiente despedía un olor a azufre, y todo comenzaba a ponerse cada vez más tétrico. Pero aún con el miedo, y mientras seguían bailando, Linda decidió ver hacia el piso. Fue entonces que se encontró con algo espeluznante, pues el chico tenía una pata de caballo y la otra de gallo. La escena fue tan impactante que en ese momento Linda se desmayó, y con toda razón, pues en caso de que tú seas mujer, entenderás que el susto que se llevó fue enorme, ya que después de estar bailando con el chico de sus sueños, comenzó a ver cómo este se convertía en un ser monstruoso frente a sus ojos, y eso es algo simplemente impresionante y sobre todo perturbador. Tan pronto Linda se desmayó, el joven muchacho corrió directo al sanitario, antes de que la multitud se diera cuenta, y mientras todos comenzaron a atender a la chica desmayada, se escuchó una gran explosión en el baño, y al mismo tiempo, el lugar comenzó a incendiarse. Todo el mundo comenzó a correr para intentar huir del lugar, pues las llamas comenzaron a subir bastante rápido, y así, de esta manera, es como concluía la existencia de dicho casino. De la jovencita de 16 años jamás se volvió a saber nada. Algunas personas dicen que logró salvarse y huir de Hermosillo con su familia. Otros dicen que murió durante el incendio.
Algunos más dicen que simplemente desapareció, pero sin duda, la mayoría sigue pensando que se convirtió en una esclava más del diablo, quien la raptó para llevarla directo al infierno, ya que por culpa de su desobediencia fue que le ocurrió tan aterradora historia. El día de hoy el lugar se encuentra en ruinas, y gran parte de su estructura ha sido vandalizada, ya que a través de los años, las personas se han robado los marcos metálicos de las ventanas, puertas y todo lo que se encuentran de valor en ese lugar. Incluso el elegante piso de mármol ha sido robado, por lo cual el lugar se encuentra cada vez más dañado. Sin embargo, recientemente las autoridades y los dueños han restringido el paso en los últimos años, ya que muchas personas se han metido al lugar no solo a robar, rayar las paredes o videograbar, sino que muchos se han metido a llevar a cabo rituales satánicos, pues el lugar despide una muy mala vibra, y recorrer su interior es todo un acto de valor, pues al entrar aquí, los dueños a menudo se encuentran con cadáveres de animales completos o en partes. Se dice que son la ofrenda de muchos de los rituales que se practican aquí. Incluso algunas personas afirman que si te acercas al edificio por la noche de fin de año, puedes escuchar música y ambiente en las ruinas como si se estuviera celebrando una gran fiesta. Si quieres creer la historia, eres libre de hacerlo. Y si no es así, te invito a visitar el lugar para sacar tus propias conclusiones. Pero ten cuidado, ya que de hacerlo, el riesgo de dicho acto quedará bajo tu propia responsabilidad. Por mi parte eso es todo. Espero que te haya gustado mucho este video. Si eres nuevo, no olvides darle like y suscribirte. Subo videos nuevos cada semana, por lo que te recomiendo activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de nada. Quiero mandar un saludo especial para Emily Hernández, Eli JR, David Gómez, Aaron RM, Rey Luz y Mónica Medina. Muchas gracias por su apoyo en este canal. Si quieres un saludo en el próximo video, déjamelo en los comentarios para tomarlo en cuenta. Yo soy Ivancito Azteca y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.